Hola, buenos días, gentecita del mundo, espero se encuentren muy bien. Yo me encuentro excelentemente bien, muchas gracias por preguntar. El día de hoy estoy súper alegre, súper emocionado de por fin tener la oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí frente a ustedes con un episodio más de podcast que ustedes se preguntarán, pero ¿dónde estuve? ¿Dónde me metí? ¿En qué lugar, en qué caverna estaba viviendo? Y la respuesta es más simple de lo que creen. Y es que simplemente me estaba dejando guiar por las palabras, ¿verdad? Por el significado de la magia que tiene, la trascendencia de las palabras y el arte de vivir en ellas. Por lo cual les podría estar diciendo que estaba viviendo en una cueva, pero lleno de palabras, de literatura y de poesía. Y hoy, precisamente, este va a ser un episodio quizás y hasta el momento uno de mis favoritos, que lo estoy grabando justo ahora, pero tengo todo, ya sé más o menos, tengo la línea estructurada, por lo cual no me voy a perder tanto, de la comunicación que quiero llegar a darles y a transmitir, ¿verdad? Y como lo habrán leído seguramente en el título del video, el día de hoy vamos a estar hablando de Federico García Lorca, el cual fue un poeta, dramaturgo y prosista español. Ahí también se le tiene que agregar que fue músico y también que dibujó, porque Federico García Lorca en sí hizo muchísimas cosas. eh, pero por lo que más se le reconoce, o dependiendo también de la visión de cada uno que tenga en referencia a su obra en sí, se le conoce más como poeta. Pero hay que tener en cuenta también que fue un dramaturgo bastante interesante, que ya llegaremos al punto de hablar de eso. Y también en la música pues no es como que haya destacado muchísimo a relevancia de pronto de su obra, pero en referencia a quienes lo conocieron y quienes convivieron con él, sabrán bien pues precisamente esta capacidad artística de Federico. Y precisamente les digo que hoy es un formato de podcast especial porque precisamente aquí, que pueden escuchar, tengo tres libros bastante interesantes de la obra de Federico García Lorca, que en este caso sería Bodas de Sangre, Romancero Gitano y Poeta en Nueva York. Pero antes de adentrarnos a descubrir quién es Federico García Lorca, me gustaría, y de forma quizás más interesante, que vayamos haciendo el recorrido de Federico García Lorca, pero de una forma como lineal, ¿saben? O sea, directamente como ir en línea referente a su obra, a su descubrimiento y también a su vida, ¿verdad? Entonces esto va a ser como una especie de biografía, pero en relación a su obra vamos a estar comentando, vamos a estar hablando en sí de lo que en la parte literaria escribió, comentó y nos dejó a nosotros para su trascendencia, que desde luego, y como muchos lo sabrán, fue mayor a, a todo esto después de su lastimosa muerte, que ya también tendremos el espacio para hablar de la muerte de Federico García Lorca. Pero vamos a iniciar descubriendo quién es Federico García Lorca, ¿verdad? El cual nace en Puente Vaqueros, Granada, en España, obviamente, un 5 de junio de 1898. Y en camino Biznar al Alfácar, es que a veces se me olvida un poco el nombre, Alfácar, en Granada, un 18 de agosto de 1936, lastimosamente fallece. Pero ya hablaremos también, como les dije, de este espacio. Vamos a hacer como una especie de línea. Y como les dije al principio, Federico García Lorca es reconocido por ser poeta, dramaturgo, prosista, músico y también dibujante, ¿verdad? Se es reconocido o adscrito, ¿verdad?, a la generación del 27. Ya también hablaremos de la generación del 27, qué es la generación del 27 y por qué es tan relevante. Mm, y se considera que es el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Así como también se le considera un dramaturgo bastante interesante en las cimas del teatro español del siglo XX también. Pero bueno, retomemos el hilo desde el principio. Como ya les dije, Federico García Lorca nace un 5 de junio de 1898 en el municipio de granadino de Fuente Vaqueros, ¿verdad? Su familia tenía como una posición económica no tan reconocida o no tan popular, se podría decir, y fue bautizado o se reconoce dentro de su espacio social como Federico García Lorca, pero en su bautizo
se le conoce como Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. Y bueno, para los que no sepan de pronto, el Sagrado Corazón es como un símbolo del amor de la divinidad, ¿verdad? Es como la devoción al Sagrado Corazón, en referencia pues a la parte católica. Y bueno, Federico nacería en una familia donde su madre, ¿verdad?, maestra de escuela, le fomentaría o le incitaría esta parte del gusto literario, ¿verdad? Esa forma de ver la literatura como una forma de escape quizás, o dependiendo de la visión que tendría Federico García Lorca referente a su obra. No podría decirles yo la visión porque cada artista, cada escritor tiene una visión totalmente diferente, por lo cual si le estuviera diciendo a ustedes qué visión yo creería que tenía Federico García Lorca sobre las letras, estaría imponiendo más mi visión que la de él. Y desde luego pues yo estoy aquí súper agradecido y súper contento y un poco nervioso hablando de Federico García Lorca, más de pronto del hecho de presentarlo, ¿verdad? O cómo explicarlo. Estoy agradecido de estar aquí y poder hablar directamente de él, ¿verdad? Que de pronto habría personas que sí se han dedicado muchísimo más tiempo a estudiar, a reconocer su obra, a viajar, a interpretarla y demás. Pero bueno, yo llevo, desde que descubrí a Federico García Lorca, llevo como 4 meses, si no me falla la memoria, desde que compré el libro Romancero Gitano y Poeta de Nueva York, que es una edición de un libro doble, en donde están ambas obras. Y desde ahí tengo que decirles que para mí fue bastante interesante descubrir la obra de Federico García Lorca, porque recuerdo que era, no me acuerdo qué día, un miércoles a las 6 de la tarde, que abrí por primera vez el libro y lo primero que leí era de Romancero Gitano, ¿verdad? Y eso como de verde te quiero verde, verde ramas, o sea, toda esa expresión de Romancero Gitano, que más adelante lo vamos a hablar, me impactó directamente y dije, aquí hay algo que no comprendo, pero que sin embargo me gusta. Y cuando fui comprendiendo un poco más, entendí que esto no era por decirlo así, o por tratar de definir, a mi parecer, que era el mejor poeta del mundo, ¿verdad? Tenía la visión, pero es como algo ambiguo que siempre se deja en el aire y que cada uno trata de interpretar, porque las cosas que quedan en el aire, más que quizás llamarlas nihilismo o de pronto escepticismo o cualquier otra corriente del pensamiento que de pronto llegue al punto de no reconocerla como tal, de algo objetivo. Para mí la definición de la poesía y de lo que hacía Federico García Lorca y de lo que hizo, porque pues recuerden que siempre que yo hablo de un artista, de un escritor, en general lo cito en el presente porque yo siento que la obra está viva, y esto es algo que me pasa y que va a ayudarnos a concluir sobre, o que va a ayudarme a concluir sobre por qué yo considero que Federico García Lorca es el mejor poeta del universo, más allá de pronto del fanatismo, más allá de pronto de la admiración o de mi visión objetiva, hace referente un poco a esto. Pero bueno, vamos a seguir con la parte de la vida de Federico García Lorca y ya luego vamos a hablar de las 3 obras. A mí se me hace bastante importante hablar precisamente de la biografía y en general de Federico García Lorca, antes que de pronto que no lo hice con Camus, que no ahondé tanto en la vida de él. Tampoco lo hice con José Tacio Rivera, aunque sí hablé un poco. Pero considero que Federico García Lorca es como que no se tiene que separar su vida de su obra, y hay muchas personas que de pronto pensarán que porque estoy tratando de comunicar esto, porque claro está, una cosa es la vida del poeta, del artista, y otra cosa es su obra, ¿no? Que no tienen, a veces ni siquiera tienen bastante relación, o hay veces que son totalmente diferentes. Pero yo considero que la vida de Federico García Lorca es bastante interesante de establecerla a partir de su obra, porque nace precisamente de ahí, ¿no? Nace como de esa trascendencia de su vida, y que más adelante, ya no estamos tan lejos de hablar precisamente de las primeras obras y de su juventud, pero sí hace parte de lo que lo conforma, y más adelante les explicaré por qué. Bueno, entonces en 1914 se matricula en la Universidad de Granada para estudiar la carrera de Filosofía, Letras y Derecho. Y ya en la universidad recibiría clases de Martín Domínguez, el cual lo llevaría y a sus compañeros, o sea, llevaría a Lorca y a sus compañeros a realizar diferentes viajes, como lo es Burgos, Galicia, León, Ronda, Córdoba, que estos viajes harían parte desde luego de España, y en general digamos como de esa parte de empezar a abrir la vocación de Lorca por la escritura,
que de hecho estos viajes proceden o dan paso a que Federico García Lorca escriba su primer libro en prosa, que es Impresiones y Paisajes, el cual se publica 4 años después, es decir, en 1918, en donde es como un libro de referencia a la parte política y sobre todo de sus intereses estéticos, recordando pues de que Federico García Lorca en ese tiempo ya tendría más de 20, 25, 30 años, no sé, pero sí más de 20, 25, a lo cual su visión ya se estaría transformando. Y bueno, aquí vamos a hablar ahora de esa vida que tenía Federico García Lorca. Vamos a hablar un poco, desde luego no me la sé toda, pero sí lo que llegué a leer en este libro autobiográfico de él, que nos habla precisamente de su vida en la residencia de estudiantes, ya que allí pues se reunía con varios de sus compañeros, varias personas que también estaban en relación a esto. Y aquí voy a hablar un poco más coloquial, un poco más de lo que me acuerdo precisamente del libro de la biografía, y era de que se hablaba de que Federico García Lorca en esa residencia de estudiantes no sobresalía todavía por el escritor, todavía le faltaría algunos años para llegar a esa parte. Pero sí ya estaba como empezando a tener impresiones sobre lo que era la poesía y demás, desde luego pues ya con lo anterior que les dije, ya aquí ya un año después de haber publicado su libro Impresiones y Paisajes, pues ya llevaría precisamente como esa capacidad, ¿verdad? Esa capacidad creativa que estaba despertando cada vez más y más y más. Pero según palabras del libro, que ahora mismo no me acuerdo de quiénes son las palabras, se decía de que Federico García Lorca era una persona bastante, no sé ni cómo escribirlo, ¿saben? Como que no era una persona tan extrovertida, ni tampoco introvertida, pero sí al punto de que, o sea, todo lo que él hacía y transformaba a su alrededor se sentía como algo poético, como algo artístico. Y también se hablaba de que Federico García Lorca siempre que que sus amigos en general, o personas conocidas, iban al teatro, siempre encontraba la forma de encontrar un piano y empezar a tocarlo y empezar a transmitir esa parte de la música. Recordando pues de que anteriormente ya había recibido clases de música, por lo cual pues también ahí ya estaba desarrollando una parte de su talento. Y más adelante también tendríamos que hablar del desarrollo de su talento como dibujante, que si ustedes pueden buscar en internet la parte de los dibujos que realizó Federico García Lorca son bastante interesantes y tienen mucha relación con varios artistas en este sentido pues del dibujo, que ahora mismo pues no podría explicar yo porque pues a mí no me concierne esta parte de pronto del arte del dibujo, pero sí que tiene muchísima relación con varios de aquel tiempo y también con artistas contemporáneos, y bueno, hay una especie de relación que precisamente se encuentra. Si es bastante de pronto uno quisquilloso, sabrá de pronto relacionarlo más o menos. Eh, pero bueno, ya hablando un poco más de su vida, para lo cual pues vamos a hacer como un breve resumen para no alargarnos tanto. Pero estamos en 1919, ¿verdad? Que habíamos hablado de 1918. Entonces del 19 hasta el 1927 pasaría una etapa de Federico García Lorca bastante interesante con sus amigos, con artistas, con escritores, con mujeres, en general también con la parte de su obra, que pues bueno, si algo les voy a dejar en el video, les voy a dejar el enlace a la Wikipedia, que es de donde saqué una información para hacer esta línea, pero lo que les digo, en 1921 a 1927 fue una época de Federico García Lorca bastante interesante donde abarcó pues lo que ya les dije, para lo cual pues llegamos ahora a la definición de la generación del 27. Y ustedes se preguntarán qué es la generación del 27, ¿verdad? O qué conforma esta parte de la generación del 27. Y es que en diciembre del año 1927, desde luego, se reunieron varios poetas españoles en Sevilla en un acto de la organización La Sociedad Económica y Amigos del País para conmemorar los 300 años de la muerte de Luis de Góngora, que fue un poeta y dramaturgo español del siglo de oro y se le considera el máximo exponente de la corriente literaria conocida más tarde y su definición que sería el culturalismo o gongorismo.
relaciona esta parte de los siglos de Europa y también de América. Bueno, este poeta hace parte de la historia de España. Pero ya aquí voy a leer ahora los nombres de los escritores que estuvieron en esa reunión, como lo fueron Jorge Guillem, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Damaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Vicente Leseidre, Manuel Antoleiger y Emilio Prados, de los cuales varios saldrían más tarde en la dedicatoria antes de iniciar pues los poemas y en parte el romancero gitano. Aquí salen dedicados a varios de estos que conformaron esta generación del 27. Y bueno, ¿qué relación tendrían estos escritores de la generación del 27, verdad? Como para quedar enmarcados. Pues se habla de su similitud en el sentido de la muerte como vista del sentido de la tragedia, el amor como la fuerza que da sentido a la vida, las preocupaciones sociales del de la injusticia, la miseria y demás temas también, pero harían parte y conformarían precisamente por ese sentir de la vida, ¿verdad? Del amor, la muerte, las preocupaciones sociales, la injusticia, la miseria, en relación, digamos, a esa transformación metafórica y en relación también a esa transformación de la imagen eh, de estos temas en sí. Y ya aquí llegaríamos entonces, nos tendríamos que retroceder un poco en la línea, ya que 1924 a 1927 fue un momento en el que la obra de Federico García Lorca estuvo en, no en un apogeo, pero sí llegó a una madurez bastante cruel y según palabras de Federico García Lorca, fue una de las crisis más hondas de mi vida, según lo cito aquí. Y pues principalmente esto se debe porque cuando una obra empieza a madurar, el poeta o el escritor empieza, o el artista empieza a ser autocrítico con lo que escribe, con lo que quiere comentar, con lo que quiere, más que comentar, es relacionar, ¿verdad? A la vida, ver esa visión, la transformación. Entonces todo esto llevaría pues a la parte de la madurez, pero sin embargo, es eso, hace como una especie de transformación precisamente porque más adelante esta transformación y esta maduración, esta madurez de las obras nos llevarían a la parte de la crítica y más que la crítica también es como el éxito y la relación popular. Y ya aquí llegaríamos entonces a el primer libro que sería Romancero Gitano. O sea, pues de los que me he leído de él, pues de la obra que me he leído de él. Y ya que, bueno, el éxito y en relación a la crítica y esa forma de relación al romancero gitano llevarían a Federico García Lorca a una transformación, ¿verdad? Como de costumbrista y de defensor de los gitanos. Debemos recordar, estamos por la época de 1950 para atrás, por lo cual, y si ustedes habrán visto los videos o el video que he subido, se estaba hablando todavía en esa parte de los derechos humanos, de la relación, o sea, la parte de la cultura todavía estaba un poco sensible, entonces siempre era bastante complicado. Y esta crítica o esta relación de pronto que le estaban haciendo a Federico García Lorca sobre los gitanos, lo llevaron a una forma de visión como de defensor de los gitanos, como ya lo dije y como se estipula aquí, pero también como a tratar de decirle o tratar de llegar y fomentar en el hecho de que Federico García Lorca era como un poeta salvaje, como un poeta no agresivo, sino salvaje. Y en sus palabras, él decía que él podía ser poeta tanto de este tema como del otro, que no tenía ningún inconveniente, pero que no querían que lo encasillaran porque siente o sentía, recuerden que cuando yo hablo de un poeta, de un artista, pues generalmente siempre es porque yo siento que está vivo y su obra está viva, que ya vamos a llegar a ese tema, pero él sentía que lo estaban encasillando, ¿verdad? Y que le estaban echando unas cadenas que no eran justas. Porque precisamente eso, o sea, como que lo estaban encasillando en algo en relación, y según aquí estoy viendo las palabras, dice, me va molestando un poco mi mito de gitanería, ya que tenemos que recordar eh, que a la comunidad gitana se le tenía, por decirlo así, como una especie de exclusión en relación a la pobreza y también como una imagen social rechazada, negativa y sus funciones discriminatorias que afectaban en general a la comunidad.
pero es como una transformación social bastante ambigua, pero se sentía de esa manera. Y ya aquí me voy a detener para hablar de la primera obra, que es, bien lo he nombrado, Romancero Gitano. Y Romancero Gitano es una obra que se compone de diferentes o distintas complementaciones culturales y conceptuales, ya que en la obra de por sí cuando uno lo lee se siente como una especie de misterio en relación a la naturaleza, también se siente como una especie de misterio ambiguo, un misterio natural, como una parte también de la naturalidad, pero también se siente algo como que es mágico, una especie de magia. Y también como lo podría decir aquí, voy a hablar un poco antes de seguir continuando con esto, se sentía un poco como tipo realismo mágico. Y hay que recordar que precisamente en la generación del 27, un año después, nacería. Y hay que recordar que precisamente en la generación del 27, aquí en Colombia, en otro contexto cultural, nacería, bien para las personas que sí lo saben, eh, que nacería y se daría el nacimiento de Gabriel García Márquez. Y en su libro Vivir para contarla, hay un espacio, como ya lo dije en el anterior podcast, en donde Gabriel García Márquez estaba leyendo La Vorágine y de esa parte de la relación de La Vorágine, pero también en ese sentido se decía de que Gabriel García Márquez tenía una capacidad impresionante para memorizarse los poemas y luego recitarlos sin ningún inconveniente. Y luego en el libro se nota y se establece como esa relación. Y ya aquí llegaríamos a la parte de Federico García Lorca, el cual, bueno, yo me leí Vivir para contarla hace casi 6 meses, sí. Y ahí estaba Federico García Lorca y cuando tuve la oportunidad de ver un libro de él, lo compré. Y es este, Romancero Gitano, el poeta de Nueva York, la edición doble. Pero Gabriel García Márquez tenía como, o se estaba hablando quizás de ese boom de Federico García Lorca precisamente porque muchos años después, bueno, no tantos, pero sí años después, pasaría lo del asesinato de Federico García Lorca y toda esa relación con la obra póstuma de él. Entonces Gabriel García Márquez tenía como una relación con la obra de Federico García Lorca porque precisamente hay un espacio que quiero recordar en donde Gabriel García Márquez no tenía dónde dormir, ¿verdad? Estaba como en una pensión de estudiantes o algo así cuando estaba terminando los estudios y para poder de alguna manera subsistir o para poder ganarse de cierta manera la vida, hay que decirlo, Gabriel García Márquez recitaba poesía, entonces tenía en su memoria quizás muchos poetas, muchos poemas, pero sí había como una relación con la parte de la obra de Federico García Lorca. Y ahora sí volviendo a la parte de romancero gitano, como les digo, esta parte de misteriosidad natural, de esa parte de la naturaleza, esta parte del amor, de la muerte, de la violencia y de la inocencia, ya muchos la relacionarán precisamente con la generación del 27 y con las ideas que precisamente se estaban hablando de eso, ¿no? Y es que Romancero Gitano es como una parte de eso, pero lo que diferencia quizás Romancero Gitano es que es algo mágico. Y yo lo siento y precisamente estaba pensando como en una especie de realismo mágico que, bueno, muchos años después Gabriel García Márquez ya descubriría y transformaría, pero como una especie de preámbulo al realismo mágico. Desde luego no voy a hablar de los matices o la transformación que hay en Romancero Gitano, porque no me siento en la capacidad para escudriñar y para hablar precisamente y de forma, si le soy sincero, de forma directa y decir esto es de esto, esto es de esto. No, porque el Romancero Gitano tiene tanta magia que yo prefiero el hecho de que la poesía se quede así, en ese tipo de magia, en ese tipo de interpretación personal, antes de dar una definición de por sí misma. Creo que eso lo arruinaría totalmente y no tendría ningún sentido ni ningún valor. Es mejor a veces dejarla así. Pero es lo que les digo, Romancero Gitano conforma magia, conforma naturalidad, muerte, amor y violencia, inocencia, todos estos matices lo conforman. Es una obra bastante interesante y al principio no la comprendí, pero ya luego sí la entendería un poco más a medida de que la volví a releer, a releer y trataba de como de comprenderla. Y bueno, años después, en 1929,
a Federico García Lorca se le presentaría la oportunidad de ir a viajar a Nueva York. Por lo cual, pues ya pasaríamos ahora a Poeta en Nueva York. Pero hay que entender que Poeta en Nueva York se publicó años después de la muerte de Federico García Lorca. Para ser más exactos, 4 años después. Pero él tuvo como un espacio en donde estaba revisando varias de sus obras en general, que luego volvería para analizarlas, ¿verdad? Para irlas reconstruyendo, irlas construyendo también. Pero en 1929 realizaría un viaje a Nueva York y, según en propias palabras del Federico García Lorca, eh, sería una de las experiencias más útiles de la vida. Pero hay que tener en cuenta aquí la visión que precisamente transforma Federico García Lorca sobre Nueva York. Porque recordando que estamos en 1929, como ya les dije anteriormente, la parte de los derechos humanos, la parte de la cuestión cultural está un poco todavía sensible. Entonces, pero cuando él llega precisamente a Nueva York, él ve a una ciudad bastante como oscura, pero no tanto oscura, sino como agobiada. En ese sentido, se la definiría como una ciudad implacable, un mundo mecanizado, autómata, la humanidad apuballada y molida por la contabilidad, el hombre, la máquina, el sufrimiento, la relación de ambos, la esclavitud. Todo eso haría de ese viaje una de las experiencias más útiles de la vida de Federico García Lorca. Y es que precisamente, ya hablando de Poeta en Nueva York, se nos presenta el hecho de que aquí hay algo como una transformación bastante diferente a lo que sería Romancero Gitano, por ejemplo, que es como una comparación. Romancero Gitano es un poco como más de naturalidad, como de realismo mágico, como de magia, pero ya luego cuando uno llega a Poeta en Nueva York es como el hecho de la transformación del hombre, la máquina, la parte del agobio, la parte de la esclavitud, pero más que de la esclavitud, no en el sentido pues de como la expresaría Harriet Beecher Stowe en su obra La cabaña del tío Tom, sino más la relación del hombre mecanizado, ¿verdad? Entonces esto conforma las dos obras de Federico García Lorca, para luego dar paso a la última, que sería Bodas de Sangre. Pero antes me gustaría hablarles un poco sobre Federico García Lorca en América, porque la verdad, cuando sube de esta parte de la vida de Federico García Lorca, que sería en 1933, ya por aquí pues serían casi los últimos años de vida de Federico García Lorca, todavía no sería, digamos, tan cerca, pero sí ya por ahí estaría esa parte de la relación. Entonces llegaría a Buenos Aires en 1933 a estrenar la obra Bodas de Sangre, la cual se considera eh, una de sus obras más triunfales, pues, y tuvo la oportunidad de dirigir esta obra de teatro más de 50 veces, eh, con diferentes artistas, con diferentes personas. Pero aquí hay una amiga, yo tengo una amiga en Buenos Aires, que precisamente hace unos días estaba en un café al cual frecuentaba Federico García Lorca, también frecuentaba Mercedes Sosa y Julio Cortázar. Y ella me envió unas fotos bastante interesantes del lugar porque estaba como adornado, estaba como bastante bonito. Y yo me quedé impactado viendo de que Federico García Lorca estaba allá, de que ella estaba ahí presenciando como o viviendo quizás ese espacio, ¿verdad? De la parte de la cultura. Y me quedé bastante impregnado de esa impresión. Y bueno, un año después, cuando Federico García Lorca vuelve a España, en 1934, mantuvo un ritmo creativo elevadísimo, terminando de revisar obras, como ya les dije, por ejemplo, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, también la parte de Poeta en Nueva York y diferentes obras. Y luego también tendría la oportunidad de tener una estadía en Montevideo, Uruguay. Pero ya aquí entramos en la parte de la violencia española, la época de la violencia e intolerancia, ya que prácticamente la situación política era insostenible. Bueno, esto hace prácticamente parte de la historia española, por lo cual pues no podría ahondar porque sería solamente como leerles lo que está escrito en Wikipedia y la verdad no sería justo. Pero sí haría o sería interesante que se dieran la oportunidad de leer porque esto hace parte de la historia en general, más que de pronto de que sea la Guerra Civil Española y de la historia de España. También conforma varios matices del hecho de la parte de la vida de Federico García Lorca, porque en general pues un artista no está no está, o sea, por el hecho de ser artista no es como que sea inmortal, pues. Y bueno, ya para 1936, tanto Colombia como México
Le ofrecerían a Federico García Lorca el exilio, pero este pues la rechazaría. Aquí no me acuerdo muy bien, pero la vez pasada leí un artículo en relación a Federico García Lorca y Julio Daniel Chaparro, que para quienes no sepan de pronto quién es Julio Daniel Chaparro, fue un poeta y periodista de aquí, precisamente de la región y de la zona en la que yo vivo, y que lastimosamente, pues como todos periodistas, están expuestos a la parte de la violencia, recordando que en esos años pues estaba la parte de la violencia colombiana, ¿verdad? Pues lo asesinaron y creo hace unas semanas en Boyacá precisamente se abrió una biblioteca comunitaria. Si la Fundación Verso Vivo está escuchando esto entenderán. La Fundación Verso Vivo fue, o es la que está liderando esta parte de la biblioteca comunitaria de Julio Daniel Chaparro y pues hace parte de la historia también. Y bueno, ya aquí luego Federico García Lorca de que llega a España en 1936, eh, él se consideraba como partidario de los que no tienen nada y siempre lo declaró, siempre estuvo en pro de que algunas personas creían que Federico García Lorca estaba como en cierto partido o en este otro y la verdad es que a veces incluso dentro de la misma familia tenía personas que estaban de este ideal, de este otro ideal, por lo cual se le acusó a él de una serie de circunstancias bastante extrañas en el hecho de su muerte, que también su muerte resulta bastante extraña, para lo cual pues hace parte como una injustificación, ¿verdad? Y bueno, como ya les dije, en 1936 Federico García Lorca fue asesinado por un bando sublevado un mes después del golpe de Estado que provocó el inicio de la Guerra Civil Española. Según lo que se dice y por lo que está escrito, Federico García Lorca fue fusilado, ¿verdad? Y según ideas, hipótesis acertadas, en teoría, fue fusilado a las 4:45 de la madrugada del 18 de agosto. En el camino, perdón, en el camino de Vilnar a Alfácar, ¿verdad? Y su cuerpo, el cuerpo de Federico García Lorca, jamás se recuperó y permanece enterrado en una fosa común anónima en algún lugar de esos parajes. Pero la verdad es que no se sabe a ciencia cierta dónde se encuentra y se dice que fue fusilado precisamente frente a un olivo, que es un árbol bastante bonito. Y ya luego llegando a este libro de Bodas de Sangre, lo que pasa es que también es de doble cara, de una edición cara y cruz. Se habla también de la parte de que las personas, los amigos, los familiares de Federico García Lorca, cuando se estaba hablando de la muerte de él, ellos no querían creerlo, ellos no querían creer que Federico García Lorca había muerto, ¿verdad? Porque es casi imposible creer, pero sí, empezaron a negarlo y ya en el mundo en general se estaba dando la noticia de que lastimosamente pues Federico García Lorca, pero o sea, que Federico García Lorca había muerto, pero ellos no lo querían creer. Y se negaban, e incluso empezaron a decir de que estaban en otro, de que había viajado a otros lugares, de que se había escondido, ¿verdad? De que al final Federico García Lorca estaba escondido en algún lugar. Y entonces a mi mente se vino la metáfora y de unas palabras que decían, no recuerdo ahora mismo quién, pero decía, asesinaron a Federico García Lorca, pero su obra siempre se mantendrá viva. Y aquí ya entra la parte de la relación de la obra de Federico García Lorca, pero antes de entrar a esto, voy a hablar un poco sobre Bodas de Sangre, porque creo que ha sido la obra a la cual no he mencionado tanto y que hace unas semanas terminé de leer. Bodas de Sangre, como ya lo dije, se estrenó o tuvo una presentación, 50 presentaciones en Argentina, ¿verdad? Y hace parte de una obra de teatro la cual se conforma de una relación en general en entorno de una boda eh, de una mujer y un hombre. El hombre en sí, pues, tanto en la obra, tiene como un poco más de dinero, de poder que la mujer, pero aquí entra como la parte de la relación de que se van a casar, entonces es como esos matices, ¿verdad? Que se generan a partir de ese casamiento. Por un lado, aquí, bueno, no es que en realidad no quiero hacer spoilers, pero hace parte y conforma como esa dinastía, o más que dinastía, es como esa parte de la relación de que el novio, ¿verdad?
o la familia del novio, más los hombres, tenían como una consecuencia o como una repetición precisamente de eso, de la sangre y de los puñales. No quiero, o sea, no quiero hablar en sí de la obra porque considero que es bastante interesante de leer, además es muy corta. Bueno, no tan corta, pero sí, no sé, en 4 horas, 3 horas se lee bastante bien. Y conforma como esa parte de la literatura, como lo es por ejemplo Pedro Calderón de la Barca con su obra La vida es sueño, que justo cuando terminé de leer Bodas de Sangre y pensé en Pedro Calderón de la Barca, dije, aquí hay una especie de relación y es de que Federico García Lorca y Pedro pues eran y son españoles, a lo cual hay muchísima relación entre esas obras, desde luego desde puntos totalmente diferentes, pero sí como que se centran en una temática y en un matiz especial, y esto es bastante interesante. Pero Bodas de Sangre se va a centrar principalmente en lo que les digo, es como en relación a una especie de boda de un hombre que se va a casar con una mujer, pero esa mujer tenía otro hombre, más o menos, entonces hace parte de la sangre, de la dinastía, de la familia, de los puñales, y de esa forma de ver. Es una obra que se interpreta en un teatro, desde luego, o sea, de personas. Pero resulta bastante interesante de leer precisamente porque conforma, como ya les dije, esos matices en relación a la humanidad. Y es bastante interesante también de leer en mente porque hay partes donde son como cantos, ¿verdad? En interpretación. Entonces uno como que mientras lo va leyendo como que lo va cantando. Entonces estos serían las tres obras que quiero presentar en este video y también de la parte de la vida de Federico García Lorca. Y como les dije hace unos minutos, cuando decía de que Federico García Lorca no había muerto, sino que se había escondido en otros lugares, a mí me llegó la metáfora precisamente de que Federico García Lorca no está muerto, sino que en su obra vive, ¿verdad? Y siempre se ha dicho de que los artistas viven en su obra, pero yo considero de que Federico García Lorca tanto no es un nombre en especial que se considera, digamos, en general a varios artistas, sino de que se siente en esa literatura, en esas palabras, en eso que él quiso expresar. Y esos matices de los que les hablo de la vida y en general de la relación de la obra de Federico García Lorca luego se presentan como lo es la luna, el agua, la sangre, el caballo, el toro, las hierbas, los metales, aparte de la gente, los protagonistas, de los seres, de la existencia. eh, y bueno, una serie de cosas ahí que son bastante interesantes de ahondar en la vida de Federico García Lorca y en relación también a su obra. Y ya para terminar, dos cosas. Voy a explicar por qué yo considero de que Federico García Lorca es el mejor, o más que decir el mejor, ya llegando a este punto del podcast, por qué considero de que Federico García Lorca es y va a trascender y su vida va a durar y su obra en general va a estar viviendo siempre. Por lo mismo que les dije hace unos segundos, Federico García Lorca no es un nombre, no es un nombre, sino es una obra. Y mientras uno lo va leyendo, uno siente de que él está ahí, de que él vive, de que está presente. Y sin importar que hayan matado al poeta, su obra brillará para siempre. Y para darles ese sentido o esa interpretación de la vida de Federico García Lorca y de su obra y de mi consideración en general, más allá de mi objetividad y de mi fanatismo, voy a leerles La casada infiel, que es para mí uno de los poemas más bonitos, más interesantes y que hay muchas cosas para discutir de ahí, pero que solamente lo voy a dejar para que ustedes cada uno les dé su interpretación. Y ya con esto cerraría el podcast, que precisamente no quiero alargar más porque ya lo que diría más adelante o lo que diga a partir de acá es solamente rellenar el espacio. Y creo que Federico García Lorca queda y precisamente se conforma de eso, de su obra y vive dentro de su obra y su obra es él. Y si no lo asesinaron, en su obra se encuentra. Y saben, jamás, jamás en la vida se va a poder eliminar eso, que su obra se muera. Y dice así, la casada infiel. Y que yo me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago, y casi por compromiso se apagaron los faroles y se incendiaron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos, y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído, como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido, y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido.
Yo el cinturón con el revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenas de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin brillas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo, la luz del entendimiento me hace ser muy comedido, sucia de besos y arena, yo me la llevé del río, con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo, le regalé un costurero grande, de raso pajizo, y no quise enamorarme, porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río.